Pues ya está en la puerta el tan difícil, temido tema de los impuestos, el tema de estas reformas en materia económica que estará por presentar ya el presidente Enrique Peña Nieto a través de su secretario de Hacienda en los próximos días. Es importante escuchar las posturas. Hoy leemos en Milenio Diario las propuestas que hace la Coparmex en voz de su presidente, a quien le hemos llamado esta mañana, Juan Pablo Castañón. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues un gusto saludarla y a todo su auditorio. Gracias, Juan Pablo. El tema de esta reforma se llama IVA, presidente. Bueno, es una combinación de todas las circunstancias, de toda la economía. Indudablemente tenemos que reforzar las finanzas públicas. Las finanzas públicas tienen que utilizar los recursos más eficientemente, sin duplicidad de programas. Y sí tenemos que llevar a contribuir más mexicanos a esta, a esta gran bolsa que el gobierno necesita trabajar para sacar de la pobreza a muchísimas personas que hoy en día tenemos y llevar a la formalidad a más empresas para que las empresas estén viviendo los frutos de estar en la formalidad. Uno de esos temas, es importante hacerlo notar, es que todos contribuyamos a través del gasto y quien más gasta es el que más dinero tiene y por tanto que pague impuestos independientemente si los paga o no por el impuesto sobre la renta, es decir, si no está en la formalidad y no le cobran impuestos a través de su nómina o a través de su empresa, pues que le cobren al gastar. Por eso proponemos que sea un IVA a alimentos y medicinas y que no sea mayor del 5% porque sí detonaría una distorsión económica en estos momentos para México. Es decir, ustedes están a favor de que se generalice un IVA a alimentos y medicinas. Sí, estamos a favor, sin embargo, sabemos que no puede homologarse al 16% porque distorsionaría la economía, afectaría el gasto de las personas fuertemente, y nuestra propuesta es que ese 4 o 5% que se recaude a través de alimentos y medicinas se enfoque directamente a desarrollo social, a combatir la pobreza extrema, que ya el presidente Enrique Peña Nieto nos lo propuso desde su campaña, que al final de su sexenio él quisiera ver un México sin pobreza extrema. Enfoquémoslo entonces hacia allá y busquemos abatir las diferencias que tan fuertemente tenemos los mexicanos. Entonces me dice Juan Pablo Castañón, 3% de IVA a alimentos y medicinas. ¿Y qué pasa con el 16% del IVA que pagamos normalmente con el resto de los productos? No, ese sí que consideramos que puede quedar igual. Sin embargo, ir creciendo paulatinamente hasta homologarse en el tiempo, en la medida el IVA a alimentos y medicinas, en la medida que la economía vaya creciendo. Si sacamos unas buenas reformas, nosotros podríamos aspirar a que la economía mexicana crezca y se fortalezca. Y en ese momento ir creciendo junto con la economía, homologando el IVA a alimentos y medicinas con el resto de los productos. Había dicho Coparmex en Nuevo León, la CAINTRA, el Consejo Cívico, la Canaco y algunos otros organismos, pues que ellos, la propuesta en Nuevo León para la reforma hacendaria era reducir incluso el IVA y el ICR, Juan Pablo. Bueno, nosotros consideramos que sí es necesario que contribuyamos más a través del gasto. En impuestos sobre la renta sí vemos nosotros que, si bien es cierto que el 30% es un impuesto que ya se está cobrando a todas las empresas, el plan era bajarlo, hace unos años bajarlo al 28%. Nuestra idea es que se baje al 28% y para que la empresa reinvierta en activos, reinvierta en crecimiento y en generación de empleos. Si la empresa va a otorgar dividendos, va a repartir utilidades, entonces ahí que se cobre el diferencial entre el 28 y el 30%. Es decir, estaríamos quedando con esta propuesta en que los ciudadanos seguimos pagando el 16%, además se nos va a agregar un IVA del 3% a alimentos y medicinas, y el ICE... Nosotros no vemos una cantidad específica en cuanto al IVA, vemos no más del 5% para que no nos afecte la economía.
No más del 5%. ¿Será suficiente, Juan Pablo? Siempre se habla de esta situación, el IVA como El Salvador o el ICR, nos han puesto otros impuestos como el impuesto especial a tasa única sobre depósito en efectivo, el IEP, famoso, el impuesto especial sobre productos y servicios, etcétera. Son 5 impuestos que pues caen sobre la espalda de los empresarios, pero también de los consumidores comunes y corrientes, y no hemos podido ver una base gravable al 100% responsable, y tampoco hemos podido ver a empresarios 100% responsables en el sentido de que no haya una evasión de impuestos. Se dice que en México hay al menos 300 empresas que evaden impuestos y que esto significa una cantidad millonaria en un hueco gigantesco para el país, Juan Pablo. Efectivamente, nosotros también estamos de acuerdo de que las empresas deben de tributar adecuadamente sin tener fórmulas de evasión. Al hacerlo tan complicada la tributación en México, la facilidad para irse hacia la economía informal o hacia la evasión es alta. Por eso nosotros apoyamos a la Secretaría de Hacienda que se aumente la fiscalización para que todos cumplamos adecuadamente. No debemos de dejar de pensar que para una economía en crecimiento que debemos de impulsar, un México de la legalidad, de Estado de Derecho, nos obliga a todos a cumplir con la ley y a fortalecer las instituciones, entre ellos, por supuesto, que los empresarios. Bueno, entonces, ¿cómo se quedaría para ustedes el IEPS? ¿Sigue igual el impuesto especial sobre productos y servicios? Nosotros no vemos adecuado que se cargue más sobre los consumidores y sobre las industrias que hoy en día en el área de alimentos y bebidas están haciendo un gran esfuerzo en la generación de empleos, y sería recesivo para que hubiera un impuesto adicional en el caso de los IEPS. El impuesto sobre efectivo. El impuesto sobre efectivo es un impuesto de control que la Secretaría ha puesto. Nosotros estamos pidiendo que los impuestos de control sean sencillos, fáciles de poder contribuir a ellos. Sí es necesario combatir cualquier tipo de actividad que no esté dentro de la formalidad. Por eso vemos que el impuesto sobre el efectivo ha sido una fórmula, pero tiene que adecuarse a las realidades de México. Nosotros estamos ahí en conversaciones para que sea revisado, sin embargo, consideramos que es conveniente un impuesto de control. Oiga, y por último, ¿el IETU se mantiene o proponen su desaparición? No, qué bueno que me lo pregunta. En el caso del IETU, nosotros le hemos propuesto a la Secretaría que busque un impuesto de control, pero no tan complicado como el IETU, que inclusive pues afecta a la liquidez de las empresas. Necesitamos un impuesto de control homologado al impuesto sobre la renta, de tal forma de que sea sencillo contribuirlo, cumplir con él y no tener que llevar una doble contabilidad para lo mismo. Bueno, y por último, Juan Pablo, el 30% se cobra ahora del ICR, ¿no? Así 30%, y usted me dice que su propuesta es bajarlo. ¿Bajarlo? Sí, bajar un poco, como era el plan original, al 28%. 28%. Y en el momento en que la empresa, en lugar de reinvertir para crecer, quiera repartir utilidades, pues que se cobre el 2% restante. Muy bien, pues ya lo platicaremos con más calma una vez que conozcamos la propuesta del presidente Peña Nieto. Gracias, presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón. Buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos, mis mejores deseos para